Que Dios os bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de todos vosotros. Bendiciones para todos aquellos que vayan entrando en este directo, que es, como siempre, para la gloria y honra del Señor. Amén, para glorificar, honrar el nombre del Señor, pero por supuesto para haceros bien, para edificar, consolar y exhortaros, siempre todo con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es lumbrera en nuestro camino, y como la palabra del Señor es lumbrera en nuestro camino, eso es lo que debemos de hacer. Amén, predicar de la palabra del Señor, porque dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en el camino. Amén. Todo aquel que pueda, que dé tac tac a la pantalla, comparta este directo. Amén. Voy a compartir este directo, hermanos. Todo para la gloria y honra del Señor. Amén. No os vayáis, que voy a compartir este directo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga a todos. La paz de Dios esté con cada uno de todos vosotros, en el nombre del Señor. Y esto simplemente, hermanos, lo que hago es para haceros bien, para edificaros con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es justamente para eso, para edificación, consolación, exhortación, todo para que nosotros, el cristiano, mejore en los caminos. Amén. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Espera, a lo mejor por el poder de la palabra, Espíritu Santo de Dios. Reprendo todo influente que venga de parte del enemigo en el nombre de Jesús. Toda mala influencia que venga de parte del enemigo, yo la reprendo por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Dice amén la palabra del Señor. Dice en Mateo capítulo 3, versículo 7, nos habla cuando Juan el Bautista estaba justamente, amén, predicando por allí por el río Jordán. Y dice así, en el versículo 7 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía esto Juan el Bautista a los fariseos. Dios bendiga a todos los que estáis entrando, bendiciones para todos. Dice: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Dice: producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Y dice: y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede sacar hijos de Abraham. Es decir, dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede sacar hijos de Abraham. Que yo. Amén. Déjame decirte que es verdad. El hacha, hermanos, está preparada. El hacha está preparada justamente para aquellas personas que no quieren estar justamente, amén, dando fruto. El hacha está preparada justamente para aquellas personas que no quieren estar justamente, amén, dando frutos del Señor, porque el Señor lo que busca son personas que quieran dar frutos en el Espíritu. ¿Qué son los frutos del Espíritu? Los frutos del Espíritu, nos dice en Gálatas 5:22, nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Esos son los frutos del Espíritu. Pero déjame decirte, los del Espíritu Santo, nosotros tenemos que llevar siempre esos frutos que he leído. Porque ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice, además el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Dice: todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado
ser cortado y echado al fuego todo árbol que no da buen fruto. Nosotros los cristianos debemos de dar buen fruto, hermanos, porque si nosotros estamos por ahí parados sin hacer nada, un ministerio, un cristiano, sea ministerio, sea oveja, sea lo que sea, debe de estar justamente preparado para dar buen fruto, como cristiano, como hijo, como hija de Dios. Debe de justamente estar preparado para dar buen fruto en el Espíritu. Porque si no damos buen fruto en el Espíritu, hermanos, ¿cómo vamos justamente a ser salvos? Porque los cristianos debemos de dar buen fruto. No debemos justamente hacer cosas que no nos den buen fruto. ¿Y qué es lo que no da buen fruto? El seguir los caminos pecaminosos. Si tú sigues la palabra de Dios, si tú sigues y obedeces al Espíritu Santo, es entonces como vas a dar buenos frutos, mientras tú te sometas a la palabra del Señor y estés sometido al Espíritu Santo. Y entonces es como vas a dar buen fruto. Por eso déjame decirte que tú darás buen fruto si tú obedeces a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hace un árbol? Un árbol, hermanos, cuando da buen fruto espera justamente a que los demás cojan de ese buen fruto, porque eso es lo que debemos de hacer, ser como ese árbol plantado que da buen fruto, ese árbol plantado que da buen fruto. ¿Qué es lo que hacen los árboles? Los árboles dan ese fruto, pero ¿cómo produce un árbol el buen fruto? Un árbol produce un buen fruto cuando se deja justamente regar, cuando deja que la luz del sol le dé, y entonces ese árbol crece. Y al crecer ese árbol, es como produce buen fruto. Y así es como nosotros debemos de ser como esos árboles. Dios te bendiga, Lorena, y todos los que estáis entrando. Nosotros es como debemos de ser, como esos árboles. Dejar que el agua nos llene. ¿Qué es el agua? El agua es la palabra de Dios. Y la luz es el Espíritu Santo de Dios. Somos como ese árbol. El árbol da buen fruto cuando recibe agua, cuando deja que la luz del sol le ilumine al árbol, amén. Entonces, juntando lo que es justamente cuando el árbol es regado por el agua, cuando se deja iluminar por la luz del sol, eso se llama lo que es hacer fotosíntesis, hermano. Déjame decirte que eso, cuando tú estás produciendo buen fruto, es porque dejas que el agua, que es la palabra del Señor, fluya en ti. Y porque dejas que el agua, que es la palabra del Señor, fluya en ti. Y cuando dejas justamente la luz del Espíritu, tú puedes dar buen fruto. Por eso dice Juan el Bautista, dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y de todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos, procurar dar buen fruto. ¿Y cómo damos buenos frutos? Como acabo de decir ahora, dejando que ese árbol, amén, sea regado con agua, iluminándote con la luz del sol, ser regado con agua, iluminándote con la luz del sol, la luz del Espíritu Santo ilumine tu vida. Deja que la palabra del Señor llegue a ti, y con eso podrás producir buenos frutos, hermanos. Déjame decir que necesita justamente hoy el cristiano, dar buen frutos, porque si tú como ministerio, tú como hijo y como hija de Dios, si no estás dando buen fruto y estás ahí quieto o quieta sin hacer nada, vas a ver, dice, el hacha ya está puesta, está preparada a raíz de los árboles, dice, y todo árbol que no da buen fruto va a ser echado, cortado y echado al fuego. Dios te bendiga, Daniel, campeón, y todos los que estáis entrando. Por eso déjame decirte, todos vamos a dar cuentas al Señor si no damos buenos frutos. Amén. Si no damos buenos frutos, justamente eso es lo que vamos a estar haciendo. El hacha ya esté preparada. Déjame leerte otra vez en Gálatas 5:22 cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Dice los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Amén. Dice, pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Amén. Los que crucifican su carne y se dejan guiar por el Espíritu Santo, tales frutos son los que realmente producen estas personas. Los hijos de Dios producimos frutos de amor, humildad, mansedumbre, fe, paciencia. ¿Por qué? Porque crucificamos nuestra carne y nos dejamos guiar ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Porque hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo, hermanos, no por la carne. La carne es justamente lo que te hace que tengas mal fruto. Porque si tú te dejas de guiar por la carne, déjame decirte que los que más traiciones es lo que justamente no te va a dar buen fruto. Amén. Pero que vamos al Salmo 1. Vamos a que leáis conmigo, todo aquel que tenga Biblia. Amén. Vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 1. Atentos, es lo que dice el Salmo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Todo aquel que quiera puede buscarlo también. El Salmo 1. Amén, mientras lo estoy buscando. Porque el Salmo 1 también habla del árbol que da buen fruto. Dice así, hermanos, dice el Salmo 1, dice así, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice, que da su fruto en su tiempo, y dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Amén. Tú prosperarás, amén, cuando dice la palabra del Señor que no andes en consejos de malos, que no andes en caminos de pecadores, ni te sientes en silla de escarnecedores, dice que sino que en la ley del Señor medites de día y de noche, porque allí serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Amén. Es decir, para que un cristiano dé frutos del Espíritu Santo, lo que te está diciendo aquí el Salmo 1, el salmista David, es que medites de día y de noche en la palabra del Señor, es que te integres en la oración, en estar comunicándote con tu Padre Celestial todos los días, amén, es que justamente estés meditando en la palabra del Señor, dice, de día y de noche. Y todo aquel que medita en la palabra del Señor de día y de noche se aparta de los caminos pecaminosos y no se junta, amén, como está diciendo aquí, no se junta con pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores, y dice que no anda en consejos de los malos, es como el tiempo, amén, dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Déjame decirte que para un cristiano y una cristiana, para un hijo y una hija de Dios, para que demos frutos del Espíritu Santo, para que el hacha no te venga a cortar, porque déjame decirte qué es lo que dijo Mateo 3. Mateo 3 estaba diciendo, aquí Juan el Bautista, el hacha está preparada para todo aquel que no da buen fruto y será echado al fuego. ¿Qué es lo que te va a dar mal fruto? Lo que te va a dar mal fruto es que tú te dejes guiar más por la carne que por el Espíritu Santo. Porque si te dejas guiar por la carne no puedes producir los frutos del Espíritu Santo. Y como no puedes producir los frutos del Espíritu Santo, dice la Biblia que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Dice, todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Pero dice la palabra del Señor que si tú te apartas de caminos pecaminosos, si tú te apartas de los malos consejos de la gente,
Si tú te apartas de todas estas cosas, eres temeroso de Dios, y dice, y si meditas en la palabra del Señor tanto de día y de noche, serás como ese árbol plantado que está junto a aguas de corriente que a su tiempo da fruto. ¿Quieres dar buen fruto? ¿Quieres producir buenos frutos en el Señor? Apártate de lo malo. Intégrate en las cosas del Señor. Medita en la palabra del Señor de día y de noche. Escuadriña las Escrituras. Métete a profundidad en la palabra del Señor. Métete a profundidad en la oración. Porque todo aquel que se mete en orar, en leer, es aquel que con el tiempo, cuando vive una vida de integridad, es como justamente por tú meterte en integridad, es como el tiempo te va a dar los frutos que tú estás produciendo. Pero ¿cómo produces esos buenos frutos? Mediante el Espíritu, no mediante la carne. Mediante la carne solo podemos producir cosas malas, porque de la carne solo vienen los malos deseos. Pero del Espíritu Santo lo que viene es el amor, la fe, la paciencia, la mansedumbre. Esas son las cosas que dan los frutos el Espíritu Santo. Y si tú das todos esos buenos frutos, es lo que al Señor le complace, que nosotros demos esos buenos frutos. Por eso déjame preguntarte en este día, ¿qué frutos estás dando? ¿Qué frutos estás dando? Si tú te encuentras en una situación que no estás dando buenos frutos, pregúntate por qué. A lo mejor es porque no estás siguiendo como es debido una vida íntegra en los caminos del Señor. Es verdad que todos podemos cometer fallos, podemos cometer errores, por supuesto que sí, incluido yo. Pero una cosa es cometer fallos y cometer errores y reconocerlos delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, reconozco que cometo fallos, que cometo errores, pero a pesar de mis fallos y mis errores yo me sigo metiendo en integridad contigo. Dios te bendiga, Santi, amigo mío, y déjame decirte que justamente que a pesar de tus fallos, a pesar de tus errores, déjame decirte, síguete metiendo en la presencia del Señor, sigue produciendo los frutos del Espíritu Santo. Sigue produciendo esos buenos frutos, porque esos buenos frutos son los que te van a llevar justamente a que tú estés bien con el Señor, los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú, a pesar de tus fallos y tus errores, no te dejas guiar por la carne. A pesar de tus a pesar de tus fallos y tus errores, produces frutos. Y los frutos son el amor, la humildad, la mansedumbre, la fe, la paciencia. Todas esas cosas, por cuanto tú meditas en la palabra del Señor de día y de noche y te integras en las cosas del Señor. Tengo fallos, tengo errores, sí, claro que tengo fallos y tengo errores, pero me pongo a meditar siempre en la palabra del Señor de día y de noche. Y me pongo a orar con el Señor todos los días. Y eso es lo que al Señor le agrada, que a pesar de nuestros fallos, de nuestros errores, nosotros, a pesar de nuestros fallos y errores, seguimos en nuestro interior produciendo frutos del Espíritu Santo. El Señor te perdona de tus fallos y tus errores, pero no quiere que te rindas. El Señor no quiere que te rindas, sino que justamente a pesar de tus fallos y tus errores, lo que le encanta al Señor es que no te rindes y sigues buscándole al Señor, meditando en la palabra de Él, metiéndote en oración, haciendo ayunos, y todas esas cosas son las que te van produciendo frutos con el tiempo, los frutos del Espíritu Santo. Pero si eres una persona que practica el pecado, entonces déjame decirte que por mucho que tú practiques el pecado y sigas practicando y no reconozcas que necesitas ayuda, déjame decirte que entonces el hacha ya está preparada para cortar a todo el árbol que no dé buen fruto. Y dice, y será echada al fuego. Será cortada y echada al fuego. Y todo justamente porque no reconocen su estado. Hay personas que no reconocen su estado, hermanos. Y como no reconocen su estado, porque dice la Biblia, mira, escúchame lo que dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice primera de Juan 1:6, dice así: si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios,
pero seguimos viviendo en oscuridad, entonces la verdad no permanece en nosotros y estamos mintiendo. Te lo voy a volver a repetir. Primera de Juan 1:6. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, pero que estamos viviendo igualmente en oscuridad, estamos mintiendo y la verdad no permanece en nosotros. Esos son los frutos de la carne, los que justamente el hacha va a cortar y será echada al fuego, por dar malos frutos. Y nosotros, como he dicho antes, ¿cómo debe de ser un árbol? Un árbol, Santi, que esto te va a gustar, un árbol debe de ser regado con agua todos los días, debe de recibir la luz del sol todos los días. Pues así es como debemos de ser nosotros. Ser regados con el agua de la palabra del Señor y recibir la luz del Espíritu Santo. Cuando tú recibes el agua que es la palabra del Señor y recibes la luz del Espíritu Santo, es lo que eso te va a dar con el tiempo que produzcas buenos frutos. Porque eso es lo que necesita un árbol. Un árbol necesita agua, un árbol necesita sol. Eso es lo que se llama fotosíntesis. Los cristianos también somos así, necesitamos recibir y hacer esa fotosíntesis, recibiendo el agua que es la palabra del Señor y recibiendo la luz que es la luz del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que con el tiempo demos esos buenos frutos como hijos y como hijas de Dios. A Dios no le importa cuántas veces, Santi, cometas errores o cometa yo errores o cometamos todos errores. A Dios lo que le importa es que reconozcamos nuestros fallos, nuestros errores, nos intentemos mejorar, al mismo tiempo dejando de estar justamente persiguiendo el dar fruto. Porque Dios lo que le encanta es que a pesar de tus fallos y tus errores, tú sigues luchando para dar buen fruto. Y eso es lo que a Dios le encanta. Por eso déjame decirte en este día, no te rindas, a pesar de tus fallos y tus errores. No te rindas. Sigue esforzándote por dar fruto del Espíritu Santo. Sigue esforzándote por dar los buenos frutos, que es lo que a Dios le encanta. Dios no quiere que te rindas. Dios quiere que sigas esforzándote por dar los frutos del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, por el poder de la palabra. Por eso déjame decirte que el Señor busca personas que quieran dar frutos del Espíritu Santo. A Dios no le importa cuántas veces fallemos, siempre y cuando le importe que tengamos un corazón arrepentido de verdad, pero que a pesar de nuestros fallos, nuestros errores, seguimos intentando producir los buenos frutos del Espíritu Santo. Yo no quiero ser, hermanos, un árbol plantado que da malos frutos, porque el hacha ya está preparada para cortar y echar al fuego todo árbol que no da buen fruto. Piensa, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Dar malos frutos o dar buen fruto? Tampoco es que te quedes quieto sin hacer nada, porque si te quedas quieto, ¿cómo vas a producir los frutos del Espíritu Santo? El cristiano tiene que avanzar, el cristiano tiene que seguir, porque todo es avanzar. Un árbol nunca se va a plantar creciendo a la mitad, sino que un árbol va a seguir creciendo hasta donde pueda seguir creciendo. ¿No es así? Un árbol nunca va a querer crecer a la mitad, creciendo hasta donde pueda seguir creciendo. ¿No es así? Un árbol nunca va a querer crecer a la mitad. Un árbol nunca va a querer crecer. Un árbol va a querer crecer hasta donde crecer a la mitad. Un árbol nunca va a querer crecer. Un árbol va a querer crecer hasta donde él pueda crecer como un árbol, producir fruto donde él pueda crecer como un árbol, producir frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos de hacer. Todo hijo y toda hija de Dios tiene que hacer esas cosas. Pero habrá personas... Se para mucho, Lorena.
Sí, es que no sé qué me está pasando ahora que me está dando mala cobertura. A ver, espera, voy a poner el wifi. A ver si con el wifi da mejor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Siento de si hay personas, amén, que necesiten reconciliarse con el Señor. Si hay personas que quieran reconciliarse con el Señor, amén, el Señor te llama al arrepentimiento. Si te has apartado de los caminos del Señor y necesitas reconciliarte el Señor, yo hago este llamado para las personas que quieren reconciliarse con el Señor. Amén. O si nunca has aceptado a Jesucristo como único y dueño y Salvador en tu vida, yo hago este llamado y te invito que aceptes a Jesucristo como único y dueño y Salvador. Espíritu Santo de Dios, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Si quieres subir, Lorena, o algo, luego como tú quieras, ¿vale? Cuando quieras subir, sube, Lorena, si quieres subir. Por el poder de tu palabra divina, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Dile al Señor en esta noche, Señor, ayúdame a producir los frutos del Espíritu Santo. Ayúdame a dominarme a mí mismo, porque todo aquel que se domina a sí mismo, es como puede producir los frutos del Espíritu Santo. La carne es lo que va a hacer justamente que tú no produzcas buenos frutos. La carne es lo que justamente quiere llevarte a la ruina. Hermanos y hermanas, a la carne no le interesa entrar contigo en el reino de los cielos. La carne quiere serte de impedimento para que tú produzcas los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué te parece eso? Por eso nosotros, el cristiano, debe de insistir. Debemos de insistir. Si hay algo, hermanos, que nos diferencia con los del mundo, es que nosotros nos apoyamos en la roca que es Cristo. ¿Qué es lo que nos enseña Jesucristo? Una base esencial, hermanos, escuchar bien esto, por favor. Una base esencial de cristiano que enseñó Jesucristo es esta: todo aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica, lo compararé como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero dice también, pero todo aquel que escucha mis palabras y no las pone en práctica, lo compararé como aquel hombre que edificó su casa sobre la arena. Y dice la Biblia, y edificó el hombre su casa sobre la arena, y esa casa acabó cayendo porque vinieron tormentas, vinieron lluvias, y esa casa acabó cayendo porque estaba edificado sobre la arena. Si edificas sobre la arena, todo lo que está edificado sobre la arena acabará cayendo. Pero si tú escuchas la palabra del Señor y las pones en práctica, serás edificado en la roca. Y la roca es Cristo, hermanos. Y entonces, por cuanto tú más te edificas en la roca, así es como también con el tiempo puedes producir los buenos frutos del Espíritu Santo, porque te estás edificando en la roca y no te estás edificando en la arena. Déjame decirte, los frutos del Espíritu Santo, toda persona que tiene frutos del Espíritu Santo es la que se aleja de las malas cosas, es la que se aleja de los malos juramentos, es la que se aleja de estar diciendo cosas malas, obscenas y todas esas cosas, porque déjame decirte, ¿cómo va a haber personas que produzcan por frutos del Espíritu Santo si siguen jurando, si siguen maldiciendo, si siguen deseándole mal lo malo, si no perdonan en su corazón a las personas que les han hecho daño? ¿Cómo vas a producir frutos del Espíritu Santo? Lo digo con mucho respeto, hermano y hermana que me estás escuchando. ¿Cómo vamos a producir frutos del Espíritu Santo si no perdonas en tu corazón al que te ha hecho daño? Gracias, Lorena, por esa rosa. Dios te bendiga. Si no perdonas a aquella persona que te ha hecho daño, si sigues jurando, si sigues maldiciendo, si sabes qué sé yo, si sabes que emborracharte está malo, si sabes que justamente salir de fiesta está malo, si haces todo lo que sabes que está mal, ¿cómo vas a producir los frutos del Espíritu Santo? Pues dice la Biblia, también dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado también.
¿Por qué? Porque tú sabes que como cristiano y como cristiana esto está mal, pero tú sigues haciéndolo igual porque te da la gana hacerlo igual. Ahora pregúntate, ¿por qué no estás dando frutos buenos del Espíritu Santo? Porque sabiendo la verdad, no quieres hacerla. O justamente, aunque no sepas la verdad, hay dos clases de personas. El que sabe hacer la verdad y no lo hace porque no le da la gana, y luego están las personas que no buscan de la verdad. Es así, hermanos. Es peor la persona que sabe la verdad y no quiere hacerla que el que no busca la de la verdad. Y lo que debemos estar en este tiempo es buscar de la verdad. Y si sabemos de la verdad, saber hacerlo también. Pero qué pena que personas que sabiendo de la verdad no quieran hacerla. Y personas que justamente sepan hacer las cosas bien no las hagan. Solo porque no les da la gana. Porque están complacidos con las cosas de la carne. ¿Cómo podemos ser cristianos carnales? Hoy en día, hermanos, déjame decirte, esto lo digo con mucho respeto, ¿vale? Y lo digo para aquí, para España. Pero todavía, España no está preparada para un avivamiento. Sé que pronto va a venir un avivamiento, porque Dios está preparando un remanente de personas que se integran en los caminos del Señor. Lo sé, Lorena. Yo sé que hay un remanente que Dios escoge, que se integra en los caminos del Señor para que produzcan esos jóvenes, esas personas a los que Dios escoge, tanto hombres como mujeres, para crear avivamiento en España. Pero déjame decirte que todavía las iglesias de España no están preparadas para un avivamiento. Pero por eso, Lorena, debemos de ser antorchas encendidas en este tiempo. Sin importar lo que diga la religiosidad, si tú estás produciendo frutos del Espíritu Santo, también debemos de producir el ser un contagio para los demás. ¿Qué quiero decir con un contagio de los demás? Que si yo soy una antorcha encendida, yo debo de encender la antorcha también en los demás. Si produzco el fuego del Espíritu Santo, yo con mi fuego del Espíritu Santo debo de contagiar a mi hermana Lorena. Y mi hermana Lorena debe contagiar a otras personas. Y esas personas que se vayan contagiando así mutuamente con el ¿qué? Con el fuego del Espíritu Santo. Y eso es lo que justamente esas cosas lo que debemos de hacer. Producir frutos del Espíritu Santo. Amén. Pero déjame decirte que el contagiarse, amén. ¿Qué ha pasado? Justamente déjame decirte, hermano, que debemos estar haciendo todas esas cosas, encendiendo la llama del Espíritu Santo para contagiar a los demás. Pero los demás, una vez contagiados con la llama del Espíritu Santo, tienen que avivar ellos la llama del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que justamente ser nosotros, Lorena, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Y cuando Dios quiera, se encenderá en este país un avivamiento como nunca antes se ha visto. ¿Por qué lo sé? Lo creo primeramente porque lo creo por fe. Segundo, porque el Señor me lo pone así en mi corazón de decirlo. Y yo lo creo por fe que pronto a España va a llegar un avivamiento, pero el avivamiento, déjame decirte que no va a llegar por las iglesias. El avivamiento va a llegar por personas que viven en integridad en los caminos del Señor. No sé por qué estoy diciendo esto, pero lo siento así de parte del Señor decirlo. El avivamiento no va a comenzar dentro de las iglesias. El avivamiento va a comenzar con personas individuales que vivan en integridad en el Señor y se aparten de lo malo y solo obedezcan a las cosas del Señor.
Hay gente que se piensa que los avivamientos llegan por una iglesia. No, los avivamientos no llegan por una iglesia. Los avivamientos llegan por personas que obedecen a Dios por encima de todo, que intentan todos los días encender la llama viva del Espíritu Santo para contagiar a otras personas, para acercarse a Dios. Y eso es así como comienzan los buenos frutos del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Joel, primo. Y los frutos del Espíritu Santo son la fe, la paciencia, la humildad, la mansedumbre, y todas estas cosas son los frutos del Espíritu Santo, y es como debemos de ser ese árbol plantado que con su tiempo da buenos frutos, y con esos buenos frutos que debemos de tener del Espíritu, avivar la llama viva del Espíritu Santo para justamente crear avivamiento en esta ciudad, en tu ciudad, en el barrio, y en cada esquina donde el Señor te mande de ir, tienes que justamente hacerlo, porque el Señor cuenta con un remanente especial. Si justamente, déjame decirte, habrá personas que Dios hará como Gedeón, como cuando Gedeón. Eran 22.000 que iban con Gedeón, y le dijo el Señor a Gedeón: Gedeón, son muchos. Y Gedeón dijo: los que tengan miedo que vuelvan para sus casas. De 22.000 que había, quedaron solo 10.000. Y entonces cuando justamente de esos 10.000, el Señor le dijo: Gedeón, pero Gedeón, que aún son muchos, Gedeón. Y entonces Dios les puso una prueba. Él les dijo: todos aquellos que beban a mi manera, como yo deseo que beban, son aquellos que pasarán la prueba. Y de esos 10.000 quedaron 300. 300 hombres escogidos por el Señor para luchar contra un campamento entero de madianitas. Y déjame decirte que a Dios no le importó la cantidad. Dios no escogió a 300 hombres con Gedeón por la cantidad. Lo escogió por la integridad y la calidad del espíritu que tenían para estar juntamente luchando por el Señor y por Israel. Y eso es lo que está haciendo el Señor en este tiempo. No busca cantidad el Señor, Lorena, busca calidad en el espíritu, busca personas que tengan calidad en el espíritu, que vivan en integridad con el Señor, que se preocupen por las almas, que se preocupen por las personas, que se preocupen por rescatar almas, que se preocupen por hacer la voluntad de Dios, Lorena, que se preocupen justamente por todas las almas. Eso es lo que Dios está buscando. El Señor no busca cantidad, el Señor busca calidad en el espíritu. Por eso Dios escogió a 300 hombres para que lucharan con Gedeón, porque el Señor no miraba cuántos israelitas había, el Señor miraba cuántas personas tenían esa calidad en el espíritu para luchar por el nombre del Señor, porque el Señor sabía perfectamente que aquellas personas que había eliminado para ir con Gedeón, sabían que iban a estar en altivez, iban a decir: no, el Señor no nos ha ayudado, hemos ganado por nuestra fuerza. Y el Señor no busca personas que tengan soberbia y digan: no, yo he conquistado almas por mi habladuría, yo he conquistado almas por mi sabiduría de la palabra del Señor. No, Dios no busca eso. Dios busca justamente, claro que sí, Dios lo que busca justamente son personas que tengan humildad en el espíritu, que tengan justamente esa comunión con el Señor, que vivan en integridad, que vivan en humildad, que vivan justamente en el amor y estar siempre en comunión, preocupados justamente por la obra de Dios, por el Evangelio, hermanos. Dios no busca cantidad, Dios busca calidad, hermanos. Y como Dios busca calidad en el espíritu, no le importa que justamente sean a lo mejor 10 o 20 personas en España que produzcan avivamiento, pero que esa calidad del espíritu que tengan esas personas les produzca ese avivamiento. Por eso déjame decirte, podemos ser a lo mejor, Lorena, 20 personas en España que puedan producir ese avivamiento aquí en España,
pero con eso a Dios le llega, porque lo que Dios busca es la calidad del Espíritu. Mientras tú mantengas la llama viva del Espíritu Santo, mientras tú mantengas ese avivamiento dentro de ti, porque déjame decirte, el avivamiento, para que llegue el avivamiento a una ciudad y llegue ese avivamiento al país entero, el avivamiento, ¿sabes dónde empieza? El avivamiento empieza primeramente por ti, por tu interior, por tu vida espiritual en los caminos del Señor, por tu integridad en los caminos del Señor. Cuanto más demuestres integridad, cuanto más demuestres apartarte de lo malo, cuanto más demuestres justamente apartarte de las cosas que les desagradan al Señor, es como primeramente el avivamiento se produce dentro de ti. Y cuando se produce el avivamiento dentro de ti, es como puede ser una antorcha encendida para estar justamente contagiando a las demás personas, para que también sean antorchas encendidas y que el Señor los escoja para crear avivamiento, porque el avivamiento empieza aquí, en tu interior, para poder contagiar a otras personas de los frutos del Espíritu Santo que tú produzcas, hermano y hermana que me estás escuchando. Siento el Señor aquí ya, hermanos. Por eso déjame decirte que debemos de ser una antorcha encendida en este tiempo, esa antorcha que Dios está esperando avivar dentro de ti, pero tú tienes que anhelarlo también, porque déjame decirte, el Señor es un caballero, el Señor no va a hacer nada si tú no lo deseas hacer, pero debes de anhelar de ser una antorcha encendida en este tiempo, produciendo y avivando la llama viva del Espíritu Santo. ¿Cómo se aviva la llama viva del Espíritu Santo? La llama viva del Espíritu Santo se vive con integridad. La llama viva del Espíritu Santo se vive apartándote de lo que es malo, de lo que sabes que es pecaminoso para el Señor, viviendo una vida de oración, viviendo una vida de integridad con la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios hace, que se produzca en ti la llama viva del Espíritu Santo y pueda ser una antorcha encendida para este tiempo. Por eso Dios busca remanentes, Dios busca personas, a jóvenes, no busca iglesias, busca personas. Eso es lo que busca el Señor, hermanos. El Señor no está buscando iglesias, el Señor está buscando personas que realmente tengan un celo por las cosas del Señor. Espíritu Santo de Dios, Dios te bendiga, Javi. Por eso déjame decirte que lo que nosotros debemos de hacer en este tiempo es producir frutos del Espíritu Santo, y con esos frutos ser antorchas encendidas, porque nosotros debemos de volver a la pasión del Evangelio, salir a las calles a repartir tratados, salir a evangelizar. El avivamiento empieza cuando tú vas, no sé si habéis visto alguna vez cómo son las carreras olímpicas, que van con una antorcha encendida y se la van pasando a otra persona con una antorcha encendida, y eso es lo que debemos de hacer nosotros, llevar una antorcha encendida, no en las iglesias solamente, en las calles es donde debemos de encender esa antorcha encendida, para que justamente sean contagiadas las personas por la llama del Espíritu Santo, y eso es lo que debemos de hacer en este tiempo. Por eso déjame decirte, Dios no busca iglesias, ni Dios busca cantidades, Dios busca a personas. Déjame decirte que Dios no le importa lo que es la cantidad, Dios lo que busca es calidad en el Espíritu, y como Dios busca calidad en el Espíritu, lo que justamente se está esperando a personas que aviven la llama viva del Espíritu Santo y tengan esa antorcha encendida, porque el fuego del Espíritu Santo es lo que va a hacer que tú te metas más en integridad, y cuanto más te metas en integridad es como Dios busca un remanente en este tiempo. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que le dijo el Señor al profeta Elías? El Señor le dijo al profeta Elías: pero mira, Elías, que yo ya me he guardado un remanente para este tiempo. Yo ya me he guardado un remanente para este tiempo. Así es como le dijo el Señor al profeta Elías: yo me he reservado a 7.000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Y el Señor se está reservando personas en este tiempo que no doblen sus rodillas ante el mundo, sino que doblen sus rodillas ante el Señor. Espíritu Santo de Dios,
Por eso déjame decirte, en este tiempo debes de producir frutos del Espíritu Santo y avivar la llama viva del Espíritu que hay en ti. No dejes que se apague. Por muchas dificultades, pruebas, procesos, no dejes que se apague, sino avívala todavía aún más. Quiero volver a repetir lo que dije antes, amén. Quiero hacer un llamado. Si hay personas que necesitan reconciliarse con el Señor, yo te hago este llamado si necesitas reconciliarte con el Señor. Las personas que quieran reconciliarse con el Señor, que escriban aquí yo. Si hay personas que están apartadas de los caminos del Señor, o se han apartado y quieren reconciliarse con el Señor, que escriban aquí yo. Espíritu Santo de Dios, te pido, Señor, Padre Espíritu Santo de Dios, por esta hermana, Dios mío, Señor, por esta hermana que se llama Ana, Dios mío, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo no sé lo que le pasa, pero tú lo sabes todo, Dios mío, Señor. Reprendo todo lo malo en el nombre de Jesús. Sobre su vida, Señor, ayúdala, Padre Celestial, por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Israel, no sé qué Israel eres, pero Dios te bendiga. Vuelvo a repetir, hermanos, si hay alguna persona que quiera reconciliarse con el Señor, amén, si hay alguna persona que necesite reconciliarse con el Señor, escribe aquí yo y yo te haré la confesión de reconciliación. Porque déjame decirte que lo que necesitamos en este tiempo son personas que de verdad muestren arrepentimiento, no apariencia. Dios no busca apariencias, porque Dios escuadriña las mentes y los corazones. Dios sabe si tú estás bien en los caminos del Señor o si estás mal. Si estás haciendo un evangelio de apariencia, Dios te bendiga, Ana. Si estás haciendo un evangelio de apariencia, o si vas al culto para que te miren, eso Dios no lo quiere. Dios busca, por eso Dios busca personas de verdad, de corazón, que lo amen de verdad. Si ya lo dice la Biblia, hermanos, ¿para qué vas a hacer apariencia en el culto? ¿Para qué vas a hacer apariencia en el culto si Dios ya te conoce? Ya Dios dice la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice así, que justamente el Señor es quien escuadriña la mente y el corazón de las personas. ¿Por qué quieres ir al culto a hacer apariencias? ¿Para que te vean? No, no hagas eso. Busca a Dios de verdad porque lo amas. ¿Qué es lo que nos dijo Jesucristo? Jesucristo nos dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. O sea, todo se resume, hermanos, en el amor hacia Dios, en el amor hacia el prójimo. Por eso déjame decirte que para empezar un avivamiento tienes que tener primeramente amor por Dios y amor por los demás. ¿Cómo vamos a crear un avivamiento? ¿Cómo vas a producir los frutos buenos del Espíritu Santo si no tienes por estos dos mandamientos como principio? Me llamo Jesús, me duele mucho la cabeza. Amén, claro que sí, Jesús. Jesús, una pregunta, Jesús. ¿Sientes que estás apartado de los caminos del Señor? ¿Necesitas reconciliarte con el Señor o algo, Jesús? ¿Necesitas reconciliarte con el Señor, Jesús? Ah, Juana. Ah, vale, como pone Jesús, bueno, Juana. ¿Te sientes que necesitas reconciliarte con el Señor? Te pregunto. Vale, Lorena.
Espíritu Santo de Dios. Bendiciones a todos los que estáis entrando. Vale, entonces estás como apartada, te pregunto. Si tú quieres reconciliarte con el Señor, solo escribe sí. Vale, Juana. Si tú necesitas reconciliarte con el Señor, solo escribe sí. Amén. Pues Juana, quiero que repitas estas palabras conmigo, Juana. Repite estas palabras conmigo, Juana. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis fallos y por mis errores. Y en esta noche yo me reconcilio contigo, Señor. Y yo perdono a toda persona que me haya hecho daño. Y toda puerta abierta al pecado y al enemigo se las cierro en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús me reconcilio contigo en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si ha repetido Juana esto, escribe amén para orar por ti. ¿Ha repetido esto, Juana, lo que te he dicho? Amén. Voy a orar por ti. Sí, Padre eterno, desde la gloria, Señor. Espíritu Santo de Dios, Dios mío, Padre, por el poder de tu palabra divina, Señor. Vengo delante de tu presencia, Padre eterno, desde la gloria, Señor, y te clamo por esta hermana que se llama Juana, Señor. Yo te ruego por ella, Espíritu Santo de Dios, para que tú, Señor, le llenes esas fuerzas, Dios mío, en mi vida, Espíritu Santo de Dios. Llénala, Señor, de esas fuerzas, Espíritu Santo de Dios. De todo aquello que, Dios mío, Señor, Padre Celestial, venga el enemigo a influenciarla a su vida con que no sirve, con que no vale, Dios mío, Señor. Reprendo toda mala influencia que venga de parte del enemigo a su vida, con que le diga al enemigo que no sirve, que no vale, Señor, en el nombre de Jesús. Porque siento, hermana Juana, siento influencias del enemigo que te dicen que no sirves, que no vales. Siento una influencia de menosprecio, y todo eso reprendo por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Pero déjame decirte algo que me pone el Espíritu Santo, que te diga que el Señor te sigue amando, hermana, que Él nunca se ha alejado de ti, dice el Espíritu Santo de Dios. Pero me pone el Espíritu Santo que te diga, sigue buscándome como me buscabas antes, dice el Espíritu Santo de Dios. Dice el Espíritu Santo, porque yo te lleno de fuerzas si me sigues buscando como me buscabas antes, dice el Espíritu Santo de Dios, Juana. Pero necesito que te integres más conmigo, dice el Espíritu Santo de Dios. Dice el Espíritu Santo, ha habido momentos que el enemigo, porque te lo voy a decir como me lo está poniendo, sí, Juana, el Espíritu Santo. Veo la palabra como justamente el enemigo intentando influenciarte con confusión. El enemigo te ha intentado confundirte en este tiempo, y yo reprendo todo espíritu de confusión en el nombre de Jesús sobre tu vida, y todo eso se marcha por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Toda influencia de confusión la reprendo por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, ahora toca su vida más. Fuego de Dios sobre su vida, fuego de Dios sobre esa hermana que se llama Juana. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda mala influencia que venga de parte del enemigo, la reprendo por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, gracias por su vida, Espíritu Santo de Dios, por el poder de tu palabra divina, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Si hay alguien que necesite reconciliarse más con el Señor, que escriba aquí yo.
Amén. Repito, si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, que escriba aquí yo. Escribe yo, si necesitas o quieres reconciliarte con el Señor. Necesitamos ser sinceros delante de la presencia del Señor, hermanos. ¿Por qué necesitamos ser sinceros? Porque primero a Dios lo que le encanta es la sinceridad. Y segunda, para que Dios te ayude. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, Padre. Te pido por mi hermana Lorena, Dios mío de mi vida, Señor. Espíritu Santo de Dios, lloro por su vida como ella me ha pedido, Espíritu Santo de Dios. Te ruego, Dios mío, Señor, que sea alguna palabra para ella, Dios mío, Señor, que seas tú poniéndola, Dios mío, Padre eterno, desde la gloria, Señor. Yo no hablo si tú no hablas, Espíritu Santo de Dios, por el poder de tu divina y poderosa palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, Padre. Yo vengo, Dios mío, Señor, Padre celestial, por la hermana Lorena, Dios mío, Señor. Te pido que la llenes de fuerzas en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, Padre. Espíritu Santo de Dios, llénala de fuerza, Dios mío, Señor. Y me dice Lorena, el Espíritu Santo, que te diga, no te preocupes por cosas. Escucha bien lo que te dice el Espíritu Santo, Lorena, porque me dice el Espíritu Santo que te diga que no te preocupes por cosas de las cuales no te tienes que preocupar, dice el Espíritu Santo de Dios. Dice el Espíritu Santo que Él te da nuevas fuerzas y que dejes todo en sus manos, dice el Espíritu Santo de Dios. Sí, claro que sí, sube. Y me estaba poniendo, Lorena, el Espíritu Santo de Dios, me estaba poniendo el Espíritu Santo que te diga que justamente que no te preocupes por cosas de las cuales no te debes de preocupar, dice el Espíritu Santo de Dios. Dice el Espíritu Santo de Dios, me has clamado por fuerzas en este tiempo, yo te voy a dar fuerzas, pero dice el Espíritu Santo de Dios que solo te preocupes por buscarlo a Él, que dejes a Él que se encargue de todos los demás. Y me pone el Espíritu Santo que te diga, Lorena, que no te cargues por ciertas cosas. Dice el Espíritu Santo que solo se lo dejes a Él. Porque ahí me pone el Espíritu Santo como muchas veces te cargas a ti misma con ciertas cosas que tú sabes que a lo mejor son insignificantes, pero me dice el Espíritu Santo que todas esas cosas que tú estás viviendo, dice el Espíritu Santo de Dios, déjaselas todas en el Señor, déjaselas todas a Él, déjaselas todas a Él. Dice, a veces te agobias, dice el Espíritu Santo, que a veces te agobias por cosas de las cuales no te debes agobiar. Dice el Espíritu Santo, no te preocupes, yo te ayudo en este tiempo. Espíritu Santo de Dios, Dios mío, Padre eterno, desde la gloria, Señor. Dice el Espíritu Santo, porque veo la palabra en ti, Lorena, Señor. Veo como en tu corazón también en este tiempo me pone el Espíritu Santo que le has pedido discernimiento más de sus cosas en el Espíritu. Dice el Espíritu Santo de Dios, Lorena, que en este tiempo el Señor te va a enseñar a discernir bien las cosas, lo que viene de su parte y lo que viene de tu carne, dice el Espíritu Santo. Yo te voy a enseñar en este tiempo a discernir más, dice el Espíritu Santo de Dios. Dice el Espíritu Santo de Dios, porque es un anhelo de tu corazón empezar a discernir bien lo que viene de mi parte y lo que viene de la carne, dice el Espíritu Santo de Dios de Lorena. Por eso déjame decirte que en este tiempo que no te preocupes, que no justamente dice el Espíritu Santo, no dejes que tus emociones se interrumpan con lo que yo quiero hacer contigo en el Espíritu, dice el Espíritu Santo de Dios, porque a veces las emociones tuyas, dice el Espíritu Santo de Dios, dice las emociones tuyas a veces se interrumpen con lo que yo quiero hacer contigo en el Espíritu, dice el Espíritu Santo de Dios, y por eso déjame decirte que no te preocupes por nada, dice el Espíritu Santo de Dios, solo deja todo en manos del Señor, dice el Espíritu Santo de Dios. Dice el Espíritu Santo de Dios, porque solo en mí debes de confiar, dice el Espíritu Santo de Dios.
Espíritu Santo de Dios, Padre eterno. Y veo, Lorena, veo como una especie de mar. Me pone el Espíritu Santo que te va a meter más en profundidad en la palabra. Y eso porque me está dando la interpretación el Espíritu Santo. He visto ahora como un mar y el Espíritu Santo me estaba diciendo que te va a meter más en profundidad, en aguas profundas en la palabra en este tiempo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por mi hermana Lorena. Bendícela, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si te dijera algo más, Lorena, ya sería mío. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Todo es cierto. Todo es cierto. Y esto último que acaba de hablar, también se lo está pidiendo el Señor, que me meta a aguas profundas, que me lleve más al Espíritu, que me meta más en el Espíritu. Le he pedido muchísimo eso. Y la verdad, he subido para pedirte algo, no una petición especial, no para mí, es para mi hermana, la Saray y el Pepe. Amén. Bueno, pues me acaban de decir algo y la verdad, pues digo, bueno, yo también lo haré por ello, pero ve a decírselo al Diego y que haga esa oración esta noche, si puede ser, en cuanto puedas, porque también hay más oraciones que están pidiendo por aquí. Entonces, cuando puedas, hacer una oración muy especial por algo que ellos, bueno, han pasado, ¿vale? Ha pasado. Y bueno, lo necesitan muchísimo. Te quiero hacer una pregunta, Lorena, ¿vale? Y, claro, ¿Tu hermana tiene hijos? sí, tuvo uno mayor, tiene uno que tuvo un mayor, pero ya no he tenido más. Vale. Espíritu Santo de Dios. Claro que sí. Vamos a orar. Amén. Padre eterno desde la gloria, Espíritu Santo de Dios, Dios mío. Vengo delante de tu presente, Espíritu Santo de Dios, Padre celestial. Por el poder de tu divina y poderosa palabra, Dios mío, Señor. Yo te presento, Señor, a mi hermano Pepe y a mi hermana Saray, Dios mío, Señor, Padre. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, Padre celestial, que yo no sé por qué circunstancias están pasando, Dios mío, Señor. Pero yo te ruego, Dios mío, Señor, Padre celestial, que tú eres un Dios que hace las cosas imposibles posibles, Dios mío, Señor. Yo te ruego, Dios mío, Señor, por estos hermanos que son de bendición también, Dios mío, que tú los ayudes y los llenes de fuerzas, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, toda aflicción, Señor, que puedan estar pasando, Dios mío, Señor, que venga de parte del enemigo, venga cosas del mundo en contra de sus vidas, Señor, yo los reprendo por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, Padre. Todo dardo del enemigo, ay Dios mío, todo dardo del enemigo que intenta influenciarlos con que no sirven, con que no valen. Yo no sé si es así, Lorena, pero te digo lo que el Espíritu Santo me muestra. Veo como el enemigo les hace así. Les lanza dardos. El enemigo con influencias de que no sirven, de que no valen. Espíritu Santo de Dios, por el poder de la palabra. Y lo siento así como el enemigo les está lanzando dardos, Lorena. Por eso, ay Dios mío, mi vida, te voy a decir cómo lo estoy sintiendo. Por eso siento a veces de no hacer más directos en el TikTok, porque siente que no fluyen, que no hacen nada bien, se sienten menospreciados y el enemigo los está justamente influenciando con eso. Pero yo reprendo todo dardo que venga de parte del enemigo a sus vidas, con que no sirven, con que no valen. Pero me pone el Espíritu Santo que el enemigo los está intentando influenciar para que no hagan más directos por hacer bien a las personas. Pero dice el Espíritu Santo
para que se lo digas así. Dice el Espíritu Santo de Dios, pero es que yo les doy fuerzas en este tiempo para que sigan haciendo cosas. Pero dice el Espíritu Santo, lo único que les pido a ellos es más intimidad conmigo. Espíritu Santo, Dios, dile a tu hermana y a tu cuñado Pepe, dice el Espíritu Santo, que lo único que pide el Espíritu Santo para ellos es más intimidad. Más. Porque el enemigo los está perturbando con dardos justamente así. Es que lo estaba viendo muy claro, que el enemigo les está influenciando así con dardos, con que no sirven, con que no valen, para qué hacer directos, para qué hacer ciertas cosas, si no fluyo, si no hago nada, si no está pasando nada en estos directos, ¿para qué? Y por eso os reprendo hoy, en el nombre de Jesús, todo dardo que venga de parte del enemigo hacia tu cuñado Pepe y hacia tu hermana Sarai, yo los reprendo por el poder de la palabra, todo dardo del enemigo, en el nombre de Jesús. Pero solo me ponía el Espíritu Santo para que les dijeras esto, que el Señor los demanda con más intimidad en Él. Espíritu Santo de Dios, hay una influencia, yo no sé si están aquí ellos dos, pero hay una influencia. Reprendo todo espíritu de pitón que quieras ahogarlos con ponerlos secos en el espíritu. Hay una influencia, un espíritu de pitón, Lorena, que quiere el enemigo justamente. ¿Sabes por qué justamente hace eso el enemigo con ellos? Por los directos que estaban haciendo. Amén. Porque la gente se conectaba y recibía mucho de Dios en los directos de ellos. Pero el enemigo me los quiere perturbar. Pero dice el Espíritu Santo de Dios para que les digas, no los he llamado para la derrota, los he llamado para que ganen. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por la vida de ellos, Dios mío, Señor. Reprendemos toda mala obra que venga de parte del enemigo sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora oro por ti, hermana. Y eso es lo que sentía Lorena para tu hermana y tu cuñado. Vale. Gracias, de verdad que el Señor te siga bendiciendo y la verdad es que, bueno, voy a hablar con ella porque me estaba hablando, me estaba esperando y como estaba aquí que pide oración, ¿me entiendes? Por eso. Pero de verdad que es todo cierto lo que acaba de hablar el Señor, como siempre, nunca se equivoca. Pues díselo a tu hermana y a Pepe lo que... Sí, lo he grabado y se lo voy a enviar, se lo voy a decir. Amén. Siga hacia adelante y gloria a Dios. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí, pero si sigo después y quieres subir adelante, ¿vale? Vale, que Dios te bendiga de verdad. Y bendiciones a todos. Dios os bendiga, Sara y Pepe, mira, ahí están. Pero bueno, pásaselos igualmente. Sí. Muy bien. Gracias, Jesús. Dios os bendiga, Sara y Pepe. No os dejéis perturbar por el enemigo, Sarai y Pepe. Porque le estaba diciendo ahora a tu hermana Sarai, amén, que el enemigo os estaba haciendo así. Y la Lorena no me ha contado nada, lo ha recibido así del Espíritu. Yo veía a Sarai y Pepe, veía como el enemigo os estaba haciendo así. Dardos. Os estaba lanzando el enemigo dardos. De influencias de que no sigáis con los directos, de influencias de que no servís, que no avanzáis, y el enemigo estoy viendo que os estaba haciendo así, Sarai y Pepe, de influencias con menosprecios, pero me ponía el Espíritu Santo para deciros, Sarai y Pepe, que busquéis más al Señor en la intimidad, porque la intimidad es como el Señor os va a dar más fortalezas. Y hay un espíritu de pitón que el Señor reprenda, que intente ir en contra de vosotros para que no hagáis más directos. Vale, Lorena. Y dícele, y me estaba poniendo el Espíritu Santo, Sarai y Pepe,
que busquéis más al Señor en la intimidad. Porque yo nada más empecé a orar, veía que el enemigo haceros esto, Sara y Pepe. Lanzaros dardos, con que no servís, con que no valéis, ¿por qué seguimos haciendo directos si no está pasando nada, si no estamos fluyendo, si no estamos avanzando, esto lo otro? Y eso lo estaba recibiendo de la parte del Señor así. Pero el Señor os va a ayudar, Sara y Pepe. El Señor os va a ayudar, pero meteros más en la intimidad con Él. Eso es lo que he recibido de parte del Señor para vosotros. Amén. Espíritu Santo de Dios. Había una persona que me pedía oración. ¿Quién me pedía oración? Azúcar Moreno. Sí, Padre eterno, desde la gloria, Señor, Espíritu Santo de Dios, Dios mío, Padre. Por el poder de la palabra, Dios mío, Señor, yo te clamo por esa hermana, Dios mío, Señor. Yo reprendo, Dios mío, Señor, Padre Celestial, toda influencia de ansiedad, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Porque veo una influencia, hermana, el Azúcar Moreno, veo una influencia de ansiedad. Reprendo toda influencia de ansiedad en el nombre de Jesús. Toda influencia de ansiedad, toda preocupación me pone el Espíritu Santo, la hermana el Azúcar Moreno. Toda preocupación por tu casa, porque veo una preocupación por tu casa, hermana, la que pone Azúcar Moreno, veo una preocupación por tu casa. Por la economía me pone el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios me lleva a esta palabra, hermana, dice, si las aves del cielo comen cuanto más come un hijo mío. Me ponía eso para ti, hermana, la de Azúcar Moreno. Que no te preocupes, que no tengas ansiedad por tu casa, por tu economía. Si tú te mantienes fiel en el Señor se preocupa por lo tuyo. Espíritu Santo de Dios, gracias por esta hermana, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Oh, Jesús. Bueno, hermanos, yo creo que hasta aquí. Vale, voy a orar por ti, Apolos, y voy a cortar el directo porque es que me está empezando a doler la garganta. No sé si me ha cogido el frío o algo o no, pero me está empezando a doler aquí la garganta, hermanos. Pero sí voy a orar por ti, Apolos. Padre eterno, Dios de la gloria, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, te clamo por sanidad por este hermano, Señor. Toda enfermedad, toda dolencia que pueda tener en su cuerpo, la reprendo por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, tócalo, Dios mío, Señor, desde las plantas de sus pies hasta la coronilla de su cabeza, Dios mío, Señor. Fuego de Dios en el nombre de Jesús sobre su vida. Ahora, por el poder de la palabra en el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad, reprendo toda dolencia por el poder de la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuego de Dios sobre su vida, toda enfermedad, toda dolencia, se marcha por el poder de la palabra en el nombre de Jesús, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, Padre, yo te clamo por la vida de este hermano, que hagas, Dios mío, Señor, una sanidad completa en él de dolencia, Señor, y de enfermedad. Todo eso se marcha por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, por su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, que Dios os bendiga a todos. Voy a cortar ya el directo, hermanos, porque no sé si me ha cogido el frío o algo o no. Orar por mí también, os pido a vosotros que también estéis orando por mí en la intimidad. Pero me está empezando como a doler la garganta, hermanos.
Bueno, mañana o así haré otro directo, mañana o cuando el Señor me lo ponga, porque debemos dejarnos guiar por el Espíritu y no por las emociones de la carne, hermanos. Pero bueno, cuando el Señor me lo ponga, haré otro directo, ¿vale? Que Dios os bendiga y que la paz del Señor esté con vosotros. Bendiciones.